Hola a todos, soy Nicolás, biólogo y guía profesional de Popayán. Bienvenidos a este episodio de Voces de Popayán, Ciudad Blanca de Colombia. Es un espacio para explorar las historias que nacen de Popayán, un tesoro cultural, natural y arquitectónico. En el día de hoy hablaremos de un personaje muy importante que es Francisco José de Caldas. Hola Nicolás, gracias por invitarme. Yo soy Pauline de Alemania y yo estoy muy emocionada para aprender más sobre Caldas. He escuchado que Caldas es un personaje muy importante en la historia de Popayán, ¿cierto? Pero, ¿qué lo hace tan especial? Bueno, hablar de Popayán y no hablar de Francisco José de Caldas es casi que imposible. Entonces, hay mucho por hablar. Primero que todo, decirte que Francisco José de Caldas nació aquí en la Ciudad Blanca el 19 de noviembre de 1768 y fue una persona multifacética, un hombre muy, muy capaz. Entre sus profesiones se destacan ingeniero, astrónomo, botánico, geógrafo y físico, entre otras. Su pasión por el conocimiento lo llevó a realizar sus estudios y fue importante por todo lo que desarrolló, aún en sus condiciones como de estar en Popayán, en una ciudad un poco lejos de la academia en Europa. ¡Qué impresionante! ¿Y cómo llegó a desarrollar tantos conocimientos en esta época? Bueno, él era hijo de unos mercaderes, entonces cuando sus padres lo enviaban al mercado, él iba haciendo sus propios apuntes sin nada científico. Básicamente era lo que observaba y lo que a él le llamaba la atención. Luego estudia en la ciudad de Popayán y también desarrolla su parte profesional en la Universidad del Rosario en Bogotá. Esa curiosidad y dedicación lo llevaron a participar en la expedición botánica del Virreinato en la Nueva Granada. Recordemos que antes era la Nueva Granada, entonces aquí, bajo las órdenes de José Celestino Mutis, permitió estudiar la flora, incluso la fauna, principalmente la cartografía y hacer detalles muy precisos para los mapas para la posterior Guerra de Independencia. Entiendo. ¿Y cuáles fueron los aportes más importantes de Caldas en la ciencia? En este espacio, de este capítulo de hoy, queremos enfocarnos en la parte natural. Y entonces Popayán tiene un papel muy importante en la historia natural de Colombia y bajo ese concepto queremos también hacer invitación para el turismo de naturaleza. Entonces Caldas iba a los volcanes, visitaba los pueblos, iba haciendo sus colectas cuanto a temas botánicos. Sí, también hay reportes de listados de aves y también se le destaca el aporte científico a la creación o postulación de nuevas especies de flora, entre ellas una de las Bomarea caldensis, que lleva su apellido. Entonces fue muy importante para la expedición botánica y a raíz de esos estudios botánicos que él hizo de cartografía, de fauna y de flora, hace que posterior al país y al Popayán empiecen a llegar muchos naturalistas enviados desde museos de Europa, del Museo de Historia Natural de Nueva York, y hace que Popayán y el Cauca sean como estén en el mapa. ¿Cuál consideras que es el legado de Caldas? El legado de Francisco es muy amplio. Es recordado como un héroe nacional de Colombia, es mártir y prócer, una figura clave en el desarrollo de la ciencia en América Latina. Su figura es inmortalizada, por ejemplo, en el departamento de Caldas, que lleva su nombre, diversas instituciones académicas y científicas. Su imagen aparece en billetes colombianos, símbolo de la combinación entre ciencia y patriotismo. Su legado también ha perdurado en la contribución de conocimiento científico como geografía, astronomía, botánica, física. La Biblioteca Nacional de Colombia, por ejemplo, alberga una colección de sus escritos y documentos muy amplios, a pesar de que muchos de sus documentos fueron destruidos. Entonces, algo se ha logrado recuperar, cuidar, conservar, y aún así hay mucha bibliografía que aprender. En resumen, Francisco José Caldas es un hombre cuya vida dejó huella profunda, tanto en la historia científica como en la lucha por la independencia, junto con Camilo Torres como recordados mártires de la ciudad de Popayán, como los principales.
Aparte del legado, te cuento que cuando Humboldt llega, Alejandro von Humboldt y von Planck llegan a Popayán, Alejandro von Humboldt, alemán como Sí. tú, llega a Popayán, le dicen visite, hable o contáctese con Francisco José de Caldas. Entonces, pues hay un encuentro entre ellos, primero en Quito, pero luego hay un encuentro más amplio. Y el papá de Francisco le muestra unos documentos de Caldas a Humboldt sin su permiso. Y Humboldt queda aterrado de la capacidad que tenía Caldas para generar mapas según los materiales que usaba. Los materiales que usaba no eran tan tecnológicos en su momento como lo eran en Europa, sin embargo lograba precisar. Entonces, en una de las cartas que él le envía, Humboldt le envía a Caldas, le dice: estoy impresionado por tu exactitud en la diferencia de solo 4 segundos en un mapa. Eso en esa época era algo de admirar. ¿Cómo lo hacía Caldas? Astronomía, le encantaba la astronomía. Luego, junto a astronomía con plantas, cartografía, bueno, generó una cantidad de cosas, entonces, de información. Entonces, la gente se preguntaba, hoy en día nos preguntamos, ¿cómo hacía Caldas para lograr todo ese conocimiento y ese aporte, ese legado, sin tener las suficientes herramientas como lo tenían en su momento esas dos personas, como Humboldt y von Planck? Ellos eran naturalistas, entonces abordaban todos los temas. Hoy en día ya hoy es más enfocado a temas específicos. Claro. Caldas solicitaba todo el tiempo información, libros, material, porque se quería seguir aportando mucho más de lo que ya había hecho. O sea, no se quedaba con lo que había aportado, sino que buscaba hacerlo mucho más. Te puedo hablar de contribuciones ya pues específicas. Estudió pues la geografía de la Nueva Granada, la elaboración de los mapas, como te digo, que luego posterior usaron los militares para poder como hacer frente a la guerra de independencia. En astronomía está el observatorio en Bogotá, por ejemplo, que es muy importante, lleva su nombre. En meteorología, en el Parque Caldas tenemos en uno de los laterales de la estatua donde está Caldas el astrolabio y barómetro hechos por él, que ya habían sido creados en Europa, pero los hizo con sus materiales aquí. En botánica le mandaba a Mutis en España, le mandaba cantidad de información de plantas que él recolectaba y le decía: por favor, dígame si estas plantas ya han sido reportadas por ustedes. De lo contrario, a toda la gente que me ha ayudado me gustaría darles ese reconocimiento con el nombre científico de estas plantas. En física, por ejemplo, se realizó experimentos y observaciones en campo con electricidad y metales, por ejemplo. Su curiosidad científica es el legado más importante que nos deja Caldas. Uh-huh. Suena como una persona adelantada de su tiempo, ¿cierto? He escuchado algo sobre una trágica de muerte. ¿Qué pasó? Bueno, fíjate que Francisco José nace en 1768 y su muerte es 1816. Estaba en su apogeo científico, de conocimiento físico también, o sea, su capacidad física. Entonces fue ejecutado por las fuerzas españolas cuando mandaron a la reconquista. Entonces fue acusado de traición por su participación en la lucha de independencia. Su padre era español, entonces por ahí va un poco lo de la traición. Sin embargo, su legado perdura. Las instituciones científicas, como te comenté, educativas, y el departamento de Caldas que llevan su nombre, han logrado eso, que aún así España o el imperio lo haya ejecutado, hace preservado su nombre. Hay varias historias sobre el día de su muerte. Entonces también en el parque principal de Popayán de aquí puedes ver en uno de los lados una de las firmas que dicen que él hizo antes de morir, porque estaba siendo ya pues torturado y en sus últimos días. También se dice que, por ejemplo, cuando lo iban a ejecutar, la gente en la plaza pública pedía que no lo asesinaran o no lo ejecutaran, porque estaba en pleno momento en el que le podía aportar mucho más a todo al planeta, pero más a Colombia y a como esa parte del continente. A lo que pues, Pablo Morillo, que fue encargado de estos temas, dice que España no necesitaba sabios. Entonces mira que todo ese legado hace que hoy lo reconocemos como el sabio Caldas. Entonces es una trágica muerte por todo lo que lo envuelve. Entonces él
perdemos un sabio en pleno apogeo de su vida. Wow, qué interesante. Y Paulín, si visitas Popayán, vas a darte cuenta que en los laterales también, como te mencioné, de la estatua de Francisco, hay una firma y un símbolo que lo hace a él se vuelve muy famoso, porque es de sus últimos días, como te dije, en cautiverio, en donde él hace un símbolo que es como una O larga con una línea negra atravesada. Entonces los que estudiaron, los que son muy caldistas, digámoslo así, dicen que eso traducía como O larga y negra partida, aludiendo a su sufrimiento en los últimos días en que ya iba a ser ejecutado. Entonces pueden visitar, lo pueden ver ahí. Es un atractivo muy importante para la ciudad. Gracias para compartir esta historia conmigo o con nosotros. ¿Y por qué crees más personas deberían visitar Popayán? Bueno, en este episodio se busca precisamente eso, visitar o explorar más el patrimonio natural del Cauca y Popayán. Uh-huh. A raíz del Congreso de Botánica que hubo hace unas semanas, nacional, se planteó la idea de que se puedan hacer los recorridos que hizo Caldas en sus contribuciones científicas. Entonces no es solo venir visitar Popayán y versus, por ejemplo, en el municipio de Sotará tenemos el molino del sabio Caldas que él mismo diseñó, sino también hacer como sus recorridos científicos, visitar los herbarios de la Universidad del Cauca, de la Fundación Universitaria de Popayán. Entonces lo que queremos también es en ese patrimonio natural que la gente explore el Cauca. Como mencioné, Caldas también hizo no solo de flora y botánica, sino de fauna. Entonces en sus listados de aves podemos denotar que en ese momento el departamento del Cauca es el departamento con el mayor número de especies de aves. Entonces queremos potenciar esa parte natural para que nos visiten Popayán, conozcan su cultura, en este caso conozcan toda la contribución científica de Caldas mientras vive en Popayán. Visitemos, o sea, es como un ancla, Francisco José de Caldas, visitemos más municipios de Popayán donde él estuvo, pero donde también se puede conocer de su historia, pero también conocer la parte natural del departamento y por qué él hizo tantas contribuciones, siendo el departamento del Cauca una potencia natural. También pues los invitamos a que visiten Popayán porque tenemos las rutas con Guerapanga Colombia, una ONG que construye paz a través del turismo. Entonces con esta iniciativa vamos a buscar explorar su legado y conocer Popayán, su historia, naturaleza, la cultura y la paz principalmente. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Guerapanga Colombia. Como les dije, es una ONG que construye paz. Entonces con ellos vamos a potenciar esta ruta para que mucha gente venga a Popayán y conozca esa parte natural y el legado de Caldas. Cauca y Popayán me parece muy interesante. Me encantaría unirme a una de estas tours. Sin duda no te vas a arrepentir, serás siempre bienvenida, tus amigos, tu familia. Para todos los que nos escuchan pueden seguirnos en redes como Guerapanga Colombia. Y gracias por acompañarnos en este episodio Voces de Popayán. Nos vemos en el próximo, donde continuaremos explorando las historias de nuestra ciudad, un lugar tan especial.